Alabado sea Dios. Les invito a abrir sus Biblias en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 al 18. Son todos bienvenidos a la casa de Dios. Amén, gloria a Dios. Santo es el Señor. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La iglesia dice, Amén. gloria al Señor. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Padre, te damos la gloria, la adoración y la exaltación, porque tú eres maravilloso, eres bueno y poderoso. Eres grande y eres precioso. Te pedimos, Dios mío, que en esta hora tú seas hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, que tú toques nuestro ser, Señor. Que la luz de tu palabra penetre a lo más profundo de nuestra vida en esta hora, Señor, te lo pedimos. Háblanos, tócanos, ministranos. Úsame como instrumento tuyo, Dios mío, con tu palabra que tú quieres, Señor, en esta noche que nosotros recibamos, Dios mío, te lo pedimos. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, desautorizamos todo lo que no es tuyo, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesucristo. Queda sin poder y anulado, Dios mío, toda obra de las tinieblas en el nombre poderoso de Jesucristo. Todo dardo a las mentes, a los corazones, Señor, queda sin poder en esta noche. Y te pedimos, Dios mío, que ángeles guerreros sean custodiando, Señor, en esta hora, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Amén. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Voy a estar hablando del tema síntomas de decadencia espiritual. Síntomas de decadencia espiritual. Hace unos meses me decía una hermana que había un nuevo sistema, bueno, nuevo no, porque es nuevo para mí, de hurto. Y ella decía que era que le colocaban el chorro de agua a las casas y ahí iban debilitando y hacían el hueco sin hacer bulla y por ahí se metían, o sea que nada hoy día era seguro. Otro hermano decía que no le gustaba colocarle candado a las casas porque cuando iban a robar, candado para eso no servía, porque había muchas estrategias para quitarlo. Y todos nosotros sabemos que cuando hay una casa hecha de barro o de cualquier material que le empieza a caer agua, y sea de gota en gota a esa pared, ella se va debilitando y se va comiendo. Si es la de barro, el barro empieza a caer y cuando uno viene a darse cuenta hay una tronera. Pero ese hueco que se hizo no se hizo de un día para otro. Fue lluvia tras lluvia y comenzó a caer la gotera y no se le prestó atención. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, a nuestra vida entra el Señor, entra el Espíritu Santo a hacer morada
en nosotros, ¿verdad? Y nosotros llegamos a ser templo del Espíritu Santo, pero también dice la palabra de Dios que la limpia y la adorna, ¿verdad? Pero ese espíritu que salió, lo estamos viendo en estos días, que ese espíritu que salió, que era por ahí dando vueltas, cazando, mirando, y cuando va y se asoma, la ve adornada, la ve limpia, pero cuando la encuentra vacía, va y busca otros 7 compañeros y pan, y se mete. ¿Por qué logran hacer esto? Porque ha habido una decadencia, un descuido espiritual. Ellos no entran porque quieren, como Pedro por su casa, entran porque se le da un permiso. Y en lo que vemos aquí, en esta lectura que hicimos, donde el Señor le habla al ángel de la iglesia, quiere decir al pastor de la iglesia, pero que también nos habla a todos nosotros, porque nosotros debemos cuidar nuestra propia vida espiritual. Los pastores se encargan de enseñar, de orientar, de direccionar a través de la palabra de Dios, pero a nosotros individualmente nos corresponde cuidar de nuestra vida espiritual, cuidar de nuestra casa espiritual para que no vaya en declive. Hay ranchos que están tan viejos, tan descuidados que ya se ve así hacia un lado. ¿Por qué se hace esto? Porque ha habido descuido. Se están viendo las cosas y no prestamos atención, nos hacemos lo de la vista gorda, y por eso aquí le dice el Señor: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y ojalá fuese frío o fuese caliente. Y para que no le quede duda, dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Le está diciendo que ni es frío porque no es mundano, ni es caliente porque no es un buen cristiano lleno del poder de Dios. Entonces ni es de allá ni es de acá, como decimos nosotros, tiene un pie adentro y el otro afuera. Y esto en la vida espiritual nunca se está así, con un pie adentro y el otro afuera. O tenemos los dos adentro o los tenemos afuera. Y cuando los tenemos los dos pies afuera, pero estamos dentro de la iglesia, vivimos es de apariencia, simplemente. Por eso le dice aquí que por causa de ser tibio y no frío, le vomitaría, dice: te vomitaré de mi boca. ¿Qué le produce al Señor una persona que está en esta condición? Que no es un cristiano de verdad, sino que aparenta ser lo que no es. Y que muchas veces no es que voluntariamente aparente ser lo que no es, sino que ha habido un descuido espiritual. No le presta atención a su vida espiritual, no le presta atención a su relación con Dios, porque recordemos que nosotros hemos sido llamados a la comunión con el Señor. Y para poder tener esa comunión con el Señor necesitamos estar a diario y constantemente en una estrecha relación con Él. Y cuando nosotros descuidamos todo esto, nos volvemos tibios, estando aún dentro de la propia iglesia. Oramos por orar, cantamos por cantar, nos congregamos por congregarnos, hacemos la obra de Dios por hacerla. O sea, todo lo hacemos, como decimos, mecánicamente, pero no porque salga de lo profundo de nuestro corazón ese esmero, no hay ese sentido de pertenencia, no hay ese deseo de verdad de estar bien con Dios, y nos descuidamos y todo lo hacemos por hacer. Y ahí entra esa parte de decadencia espiritual, porque no nos abrimos con sinceridad a hacer las cosas delante de Dios. Y vemos que este personaje que es tibio, él tiene bastante conocimiento de la palabra de Dios, porque él dice: yo soy rico y me he enriquecido.
Hoy día estamos viendo que para muchos el tener plata en abundancia es estar bien con Dios, y que el que está pobre está en pecado, está mal delante de Dios porque está bajo la maldición de la pobreza. Eso es lo que muchos están diciendo. Y el creer que tienen plata y que no tienen necesidad de ninguna cosa material, los hace sentir y creerse que están bien delante de Dios. Pero han descuidado su vida espiritual, su comunión con Dios, han descuidado la santidad delante de Dios, han descuidado todo lo que tiene que ver con su relación con Dios. No estoy queriendo decir que todo el rico, el que tiene plata o que es rico, ande así en esta condición. Es que la mayoría de personas, cuando se jacta de decir, yo mire lo que tengo, mire por qué carro que hay al frente de mi casa, y empieza a mirar al pobre como si fuera una cucaracha, está mal delante de Dios, porque la Biblia dice, a los pobres siempre los tendréis. Y no está diciendo que los pobres iban a estar allá afuera en el mundo. También dentro de la iglesia iban a haber personas de escasos recursos. Amén. Pero muchas veces la actitud de muchos cristianos es mirar lo exterior, mirar la fachada, mirar lo que se tiene, mirar que se tienen cargos, mirar que tiene un grupo bajo su mando, mirar que es reconocido delante de las demás personas, mirar lo que se tiene, cuánta cantidad de personas tiene, mas ha descuidado su vida espiritual a tal punto que el Señor le dice aquí, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Está totalmente vuelto, etcétera. Pero no se está dando cuenta de su condición, porque ha habido una decadencia espiritual. Hay muchas personas que la casa se les está cayendo y dicen son ricos. Son ricos. Y las bases de su casa no fueron bien construidas. No hay columnas, no hay viga de arrastre, nada. Simplemente paredes, y cogen y la estucan, la maquillan, como digo yo, y le tapan muchas veces hasta las grietas y la muestran como una casa súper, y la arriendan carísimo o invitan a sus amigos a decir, mira la casa que tengo, pero a cualquier brizón se cayó. ¿Por qué? Porque hubo un descuido. Porque cuando se fue a construir la casa no se tuvo en cuenta la calidad de la construcción, la seguridad de la construcción que se iba a hacer. ¿Qué nos da a entender esto, mis amados hermanos y hermanas? Que nosotros debemos tener en cuenta cómo estamos edificando nuestra vida espiritual, cómo la estamos cuidando, porque podemos habernos ido adormeciendo y no darnos cuenta. Aún nos pasa como las 5 vírgenes imprudentes que estaban adormeciéndose, cabeceando, y cuando vinieron a oír fue que ahí viene el esposo, fue que, ¡ay, las lámparas ya se estaban apagando! ¿Por qué no se dieron cuenta que las lámparas se estaban apagando? Porque estaban cabeceando. Otros están esperando que otro les avise, pero ellos no están pendientes de la venida del esposo. ¿Qué nos da en muchas de las actitudes? Porque nosotros nos evidenciamos, hay un lenguaje que da a entender, hay unos síntomas que demuestran la clase de vida espiritual que nosotros tenemos. Y entre ellas, el que nosotros descuidemos nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios, y lleguemos a tener una mente dividida. Pensamos una cosa y terminamos haciendo otra. Esta otra semana hago unos ayunos porque me siento mal espiritualmente. Esta otra semana comienzo a buscar de Dios en oración. Voy a tener
un altar delante de Dios a tal hora y voy a orar tanto tiempo. Llegó el día viernes y dice la otra semana, y así se la pasa. Dice una cosa, piensa una cosa, pero termina haciendo otra porque se va dejando llevar de los deseos de su carne. Y la carne, cuando se engorda, cuando ella coge fuerza para sacudirnos, es difícil. Se va enfriando nuestra vida espiritual y la carne es la que va cogiendo fuerza y va tomando nuevos hábitos, nuevas costumbres, nuevas necesidades, y para poder salir de ellas no es fácil. Toca de verdad ser personas que tomemos la decisión de levantarnos del sueño espiritual. Otro de esos síntomas es cuando solo una parte de nuestra vida está consagrada a Dios y la otra no. Y nosotros debemos entregarle la totalidad de nuestra vida al Señor. Personas que dicen, yo dejo que el Señor se meta en esto, pero esto otro lo dirijo yo. Dejo que el Señor se meta en mi vida espiritual, pero en mi casa mando yo. En mi economía mando yo. En mi empleo mando yo. En mi parte académica mando yo. Esas son mis decisiones. Es más, hoy se está viendo a un Dios que está para cumplir los deseos del ser humano. Y no se está mirando que el ser humano Dios lo hizo para cumplir los deseos de Dios. ¿Sí ve cómo voltean las cosas? Dios va a cumplir mis sueños, pero no se ve personas diciendo estoy para cumplir los sueños de Dios, la visión de Dios, el propósito de Dios. Es más, muchos no saben ni para dónde van porque ni sueños propios tienen ellos. Y eso es algo en lo cual se está en síntoma espiritual, y Dios tiene que desmenuzar cada una de esas áreas que nos pertenecen a nosotros para que haya completamente el señorío de Cristo en nuestras vidas. El señorío de Cristo total en nuestra vida, que Él mande, que Él gobierne, que Él domine nuestro ser, que Él sea el quien mande de verdad. Pero decimos no, a veces no nos levantamos en contra de Dios de frente, sino que decimos, a mí eso no me parece. Yo no creo, es que a todo le dan color. Eso no es nada. Y vamos dejando las cosas de Dios y lo que Dios dice a un lado. Por eso hay que tener en cuenta estos síntomas, hermano, analizarnos a nosotros. Por eso siempre digo, cuando la palabra Dios la da, no es para ponerle la lupa a los demás hermanos, es para que nosotros nos las pongamos a nosotros mismos, porque nos vamos dejando llevar y cuando venimos a darnos cuenta estamos bastante lejos, porque ha habido una decadencia espiritual. ¿Cuánto tiempo es necesario para esa decadencia? A veces un día. A veces un día. Un día en la que uno no busque de Dios y se la pase todo relajado. Al día siguiente se pone uno a orar y ya casi no le salen ni las palabras. Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso, pero ya uno ya va pesado. Ya uno no tiene deseo de orar, ya uno tiene más que sueño, ya uno dice, ay, es que estoy ocupado, y se pone muchas veces se entretiene en otras cosas o ora como para salir del paso, pero ya, y ahí cuando viene a darse cuenta, ya ni siquiera ora. Se va uno, hermano. Después de haber orado 1 hora, hora y media, 2 horas, llega a orar 15 minutos. Porque ha ido en decadencia espiritual y ora 15 minutos haciendo esfuerzo. Porque ya ni los 15 minutos le parecen poco tiempo, sino que le parecen demasiado tiempo. Otro de los síntomas es cuando perdemos nuestra fuerza y testimonio sin darnos cuenta. Perdemos nuestra fuerza y testimonio sin darnos cuenta. Cuando el cristiano está bien delante de Dios, tiene un carácter firme para decir, eso no lo voy a hacer porque eso a Dios no le agrada. Pero cuando empieza esa decadencia se va mezclando con los inconversos, se va mezclando y no tiene en cuenta
su testimonio, se ríe de cosas que no debe reírse y que antes no se reía. Se distrae con cosas que antes no se distraía, se entremezcla demasiado con lo mundano y se va alejando de la comunión y de la relación con los cristianos. No tiene en cuenta el testimonio de él o de ella como cristiano, ni el testimonio de la iglesia. Cuando hay cristianos que dicen, ay no, yo no tengo que ver con lo que piensen los demás. Después que yo me sienta bien delante de Dios, lo demás no importa. Una persona con decadencia espiritual se siente bien. ¿Por qué? Porque está ciego, está sordo, está en un estado como el que está enlagunado, está fuera de sí, está mirando como un espejismo, dice, yo me siento bien. Es como la que sufre de anorexia, está que se desarman los huesos y se mira en el espejo y dice, todavía estoy gorda, todavía estoy gorda. Así le pasa al que está en decadencia espiritual. Yo estoy bien. Y le están diciendo, y hay de que le llamen la atención, hay de que le digan, hermano, ¿usted qué le pasa? Y tú no ves, mire, estoy que destilo aceite. Tengo una unción que, mejor dicho. Porque no se está dando cuenta que se ha ido alejando, se ha ido dejando llevar. Y otra de los síntomas es que se pierde la cautela, creyendo que se está bien, estando bastante mal. ¿Saben qué hacen las palomas? Las palomas, cuando uno las ve ahí comiendo, pero hagan un movimiento, pues ellas de una vez se ponen escamosas y vuelan enseguida. Pero hay cristianos que pierden esa cautela, se les acercan personas que no deben y ni cuenta se dan. Comienzan a entremezclarse con haciendo negocios, comienzan que viene un familiar de allá afuera y ni siquiera le oran a Dios. Señor, será tu voluntad que venga. Le ofrecen un negocio, no le pregunta a Dios, no pide consejo. O sea, va perdiendo esa cautela espiritual que nosotros debemos tener, de siempre estarle preguntando a Dios, Señor, esta es tu voluntad. Sino que por donde metemos la cabeza, por ahí metemos los pies. Eso es una evidencia, hermano, un síntoma que hay decadencia espiritual. No se pregunta, no se pide consejo, ya no se pide oración, porque le estaba orando a Dios que me diera tal cosa. Es cierto, hay que orar, pero hay que analizar cuando las cosas llegan si también son de Dios o no son de Dios. Amén. Para que podamos estar en el centro de la voluntad de Dios. Otro de los síntomas de esa decadencia espiritual es cuando ya le perdemos el temor a Dios. No se tiene en cuenta la voluntad de Dios. No se tiene en cuenta lo que Dios quiere. No se tiene en cuenta lo que Dios piensa. Y tampoco se tiene en cuenta las disciplinas de Dios, los castigos de Dios, los juicios de Dios. Se tiene en cuenta sus deseos, sus necesidades, sus pensamientos, lo que quiere, lo que anhela y punto. No se tiene en cuenta nada. A Dios a un lado. Pero tiene conocimiento y le dicen, hermano, ¿cómo está? De una vez se estremece, bendecido para bendecir. Bendecido y en victoria, porque está viendo un espejismo. Está viendo lo que no es. Se está engañando a sí mismo. Otro de la decadencia, hermano, es cuando descuidamos nuestros deberes espirituales. No tenemos en cuenta nuestros deberes espirituales, no tenemos en cuenta nuestros compromisos que tenemos con Dios, con la iglesia, y nos vamos yendo. Decimos, no, eso que lo hagan los otros hermanos, que lo hagan las otras hermanas, yo para qué, ahí sobro yo, tanta gente haciendo una sola cosa. Y así se va un descuido, nos vamos alejando, y al irnos alejando de Dios, nos vamos alejando de la iglesia y nos vamos entrelazando con los inconversos. Nos vamos metiendo con la gente del mundo, vamos sintiéndole sabor a aquellas cosas que a Dios no le agradan, porque ha habido una decadencia espiritual.
a tal punto que se nos terminan pegando las palabras que ya los mundanos dicen. Nos reímos de los chistes que ellos dicen, porque todas esas cosas nos causan gracia y nos estamos pensando que estamos bien. Pero bíblicamente estamos tibios y le causamos náusea al Señor. El Señor abomina, hermano, aborrece, repugna un cristiano así. ¿A qué le tiene respeto el diablo? A un cristiano verdadero, un cristiano obediente, un cristiano fiel, un cristiano que obedece a Dios, le tiene respeto, que apenas dice, te va en el nombre de Jesús, de una vez se va. Pero cuando muchos se ponen a estar en este estado, a hacer oración de guerra, a reprender y a desautorizar, los demonios se burlan. ¿Por qué? Porque ha perdido la autoridad. Cuando nosotros estamos en un estado de decadencia espiritual, perdemos la autoridad y los demonios, aunque digamos en el nombre de Jesús, ellos no se van. Por eso dice aquí en el versículo 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué hay que procurar comprar, hermano? Anhelar, pedir, buscar ese oro refinado, que es la palabra de Dios en nuestras vidas. Es como dice la Biblia que la ley de Jehová es como el oro refinado, para que podamos ser ricos. Y no solamente, o sea, no es comprar esa palabra de Dios de manera literal, comprar una Biblia de la más cara. No, es procurar mirar lo que la Biblia dice y aplicarlo a nuestras vidas. Procurar obedecer a Dios para que nuestras vestiduras espirituales sean blancas, para que podamos vivir en santidad. Hay gente que cree que porque se viste las 24 horas del día de pies a cabeza de blanco, y eso es santidad, porque hasta allá han llegado muchos. Camisa blanca, pantalón blanco y zapatos blancos. Hermano, ¿y usted por qué se viste a toda hora así? No, porque eso es santidad. Confunden una cosa con la otra. Para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Una persona que está en decadencia espiritual se va desnudando físicamente. La desnudez espiritual, así como la tiene, uno se va quitando esa santidad y esa cobertura espiritual, se va reflejando también externamente. Y comienza a vestirse como antes no se vestía. A alargarle a lo que antes no le alargaba, lo que eran los escotes. A cortarle a lo que antes procuraba alargarle, y era a las faldas. Cada día las va enchiclando más, cada día las va cortando más, cada día, o sea, esa desnudez espiritual la va manifestando en su desnudez física, para que no se descubra tu vergüenza. Eso se refiere aquí la Biblia, hermano. No se descubra tu vergüenza. Ya las cristianas hoy día están descubriendo su desnudez. ¿Por qué? Porque las faldas la están usando, que se muestra todo igualitico con un pantalón, igualitico. Entonces, por eso aquí nos dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Unge tus ojos. Señor, abre mis ojos espirituales. Ayúdame a ver como tú ves, porque nuestros ojos humanos nos pueden estar mostrando cosas que no son, y nosotros tenemos que aprender a mirar es a la manera de Dios, a mirar las cosas como Dios las ve y no como nosotros las queremos ver, porque una persona que está en decadencia espiritual también está ciego espiritualmente, está desnudo espiritualmente, es una persona que es un miserable espiritualmente. ¿Y qué nos termina diciendo aquí la Biblia, hermano? Para que tengamos en cuenta, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiente. ¿De qué debemos ser celosos? De cómo nosotros estamos viviendo nuestra vida espiritual. ¿Cómo la estamos viviendo? Por eso nos dice que Él reprende y castiga a todos
Él nos ama a nosotros, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte y es hacer celoso de nuestra condición espiritual. Que no estemos en decadencia espiritual y nos estemos creyendo que estamos llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo, llenos de unción y estamos a veces hasta más espiritual que los demás. Tengamos mucho cuidado con esto, hermanos, y si esta es la condición en la que nosotros estamos, arrepintámonos delante de Dios y pidámosle perdón y digámosle al Señor: Señor, ayúdame a cambiar ese estilo de vida en el que he ido cayendo, en una decadencia espiritual. Vamos a estar de pie y vamos a darle gracias a Dios en esta noche. Padre, te adoramos.